Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa número 10 desta quinta tempada, programa moi galego, digo moi galego porque traemos un grupo que debería ser o invitado todos os anos do mellor concurso que existe na televisión que se fai aquí en Luar, na televisión de Galicia, que é ese Miss Vaca, que se fai todos os anos e deberían ser xa a banda residente para ese concurso. E ademais temos unha conversa moi nostálxica, unha conversa de poñernos a lembrar moitas cousas, de falar de mermelada, de falar de Leticia Sabater, de falar de moitas cousas que é curioso como son cousas de fai 2 anos, que fai 2 anos que pasou todo isto, pero que serve moi guai e queda moi ben para o momento actual, incluso para criticar cousas, para falar cousas, porque deso se trata o traballo que nos veñen a presentar. Vou calar xa a boca, porque vamos a poñer xa en pantalla aos nosos convidados de hoxe. Julio, Jorge, tú peleas como unha vaca. Que tal, como estamos? Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo, Daniel. Exactamente, de maravilla, muy agradecidos. Decía Hace un que tiempo que te conocíamos ya por las redes, pero nunca habíamos llegado a hablar, así que muy contentos finalmente de poder hablar contigo. Mira, no lo dije en su momento, o sea, en su momento de la presentación, en su momento como si fuese hace 40 horas. Se nota que me hace falta el café que tengo aquí para ir despertándome. Pero yo tenía claro en esta quinta temporada que estoy haciendo que había proyectos que teníais que venir si queríais aceptar la invitación, porque en esta temporada, aparte de seguir enfocándome en proyectos gallegos, que es un poco el planteamiento general de este canal, pero tenía claro que también quiero empezar a traer proyectos como vosotros, que en redes estáis muy activos, que en redes le deis me gusta a cosas que hago yo, si comparto una lista en la que estáis vosotros la compartís, agradecéis ese pequeño mínimo esfuerzo que es meter una canción en una lista, pero lo agradecéis y tenía claro que quiero dar espacio a estas situaciones de que hay proyectos que estáis empezando, que lleváis un tiempito, que estáis sacando música, que apoyáis o entendéis cómo es esto. Entonces quería traeros, y aparte por lo que decía en la introducción, de que sois una banda que tendríais que ser perfectamente la banda sonora de ese Miss Vaca de Televisión de Galicia. O sea, esas cosas eran obligatorias para que estuvieseis aquí. Pues nos encantaría. Este año además que nos mencionaron varias veces con lo de Miss Vaca, porque este año no lo conocíamos, nos conocíamos este concurso y ya lo vimos y nos hizo mucha gracia. Y entramos ahí bastante al trapo, además con el asunto en redes, porque nos gustó y nos pareció muy divertida toda la historia, la verdad. Es que ese concurso ahora. Vamos a entrar lógicamente en vuestro proyecto, que es lo que venimos a hablar aquí, como ese señor que iba a hablar de su libro, pero este concurso Miss Vaca es curioso como ha trascendido, ha pasado ya de las fronteras gallegas desde hace un tiempo para aquí, porque claro, es un concurso de elegir a la vaca más guapa y algo que empezó aquí como una cosa pequeña. O sea, es increíble en redes como gente de toda España está atenta a lo que pasa. O sea, es una locura que un concurso que parecía una tontería tiene esa trascendencia. Total. Y desde aquí ya nos postulamos el año que viene, si quieren, a que vayamos allí a tocar a la final y que vayamos encantados allí a amenizar la gala a la final. Nos Y encantaría a estar poder ahí. opinar siempre. Porque, ¿a qué parece? Hablamos ahora de un concurso de Miss Vaca, de elegir a la vaca más guapa. Estamos en el año 2025. Parece algo que si tuviésemos que incluirlo dentro de todas esas referencias que tenéis vosotros a los 90, a los 80, a toda esta época de hace 2 años, como decía al principio, podría ser perfectamente un programa de esa época y no desentonaría para nada con todo eso, ¿eh? En absoluto. Efectivamente. Mira, tú peleas como una vaca. Tenéis nuevo EP del que vamos a hablar más adelante, pero os voy a hacer una pregunta que es la pregunta que más odio, pero que en esta quinta temporada la quiero hacer. No sé A por ver, qué. O sea, es de estas cosas que ahora diréis, pues es que es una pregunta de mierda, lo sabemos. Si alguien no conoce a vuestro grupo, si alguien no conoce vuestro proyecto, ¿cómo lo definiríais? Es que hasta lo digo y me quiero dar de hostias a mí mismo. no pasa nada. Está muy bien, así nos podemos presentar, ¿no? Mira, Tú peleas como una vaca es un proyecto sin complejos, de reivindicar lo nerd. Que al final lo nerd mola y bueno, pues al final es una cosa de la que sentirse orgulloso y de la que poder disfrutar. ¿Cómo surgió?
¿Cómo? Porque sí que es verdad que muchas veces no me interesa el saber el porqué de las bandas, porque muchas veces pues es simplemente una banda que, bueno, va a hacer pop o va a hacer rock y tiene un concepto de, bueno, letras de amor o letras un poco más trascendentales, pero más, entre comillas, básico. Pero claro, vuestro concepto tiene esa reivindicación de lo nerd, tiene esas letras graciosas, pero al mismo tiempo que tienen cierta crítica, tienen cositas ahí Claro. escondidas. ¿Cómo surgió el decidir, venga, vamos a hacer un proyecto con estas características? Pues es que realmente fue muy natural. O sea, nosotros siempre decimos que lo hemos intentado de todas las maneras en el mundo de la música, ¿vale? Julio y yo nos conocimos el primer día de la universidad, de ahí surgió una amistad que ya viene durando más años de los que se pueden reconocer porque ya queda un poco raro, pero bueno, muchos años. Y lo hemos intentado de todas las maneras, como decía, desde el punto de vista de hacer un grupo de rock, un grupo indie, modo cantautores, y siempre nos ocurría una cuestión que era un denominador común, que era que la gente nos decía que intentáis aparentar si sois unos fricazos, ¿no? Nosotros, pues bueno, lo llevamos tatuado en la ingeniería y Teleco, que es lo que nos conocimos, estudiando nos conocimos, y entonces, pues a raíz de ahí dijimos, bueno, oye, ¿qué estamos disimulando, no? ¿Por qué no hacemos un poco algo que sea lo que somos realmente? Y de ahí surgió un poco toda la historia. Joder, qué guay el sentido de, venga, ya está, hemos probado varias cosas, que al final la vida también está de probar y decir, venga, pues vamos a hacer esto sin pretensiones de forma natural y a ver lo que va pasando. Y ya lleváis unos cuantos años con esto, o sea que por lo menos para seguir con ganas os está sirviendo, ¿no? Total, la idea fue un poco lo que decía Jorge de, en vez de intentar disimular los frikis que somos, disimular el friquismo, pues abrazarlo y potenciarlo más todavía, ¿no? Y enseñarlo y disfrutarlo de los frikis que somos y mucha gente se siente además muy relacionada con ello y también pues le gusta porque pues, le parece divertido. Y efectivamente, yo creo que empezamos a sacar canciones en 2020, ya vamos para 5 años y vamos muy despacito porque tampoco estamos al 100% del tiempo completo dedicados a la música, ya nos gustaría. Entonces hemos sacado pues singles, luego un EP y ahora el primer disco largo de 8 canciones y en eso estamos pues muy, muy contentos, muy ilusionados, pasándonoslo muy bien y disfrutando del camino a donde nos lleve toda esta aventura que estamos llevando. Sobre todo esa parte importante que dice Julio, ¿no? Seguimos disfrutándolo. O sea, yo creo que a Julio y a mí nos pasa a los dos que cuando hacemos letras, hacemos conceptos de canciones o simplemente tocamos, vamos por ahí, disfrutamos de las cosas más absurdas. Nosotros nos seguimos riendo de tonterías que nos ocurrían en la universidad, de frases tontas y así. Y eso es lo que intentamos plasmar en nuestro día a día y en nuestras canciones al final. Es que además, imagino, ¿no? Con esos intentos, esas ganas, pues, de hacer otros proyectos, de tener otras ideas musicales, ya tenéis el culo pelado, como quien dice, ¿no? De Bueno, todo lo jodido lo que hay en la industria o enterarse de sí, cómo sí, es, lo algo difícil hay, que algo es. hay. Y claro, lo importante al final es, mira, si esto va a ser difícil, si no vamos a poder estar al 100% o va a estar complicado, pues vamos a hacer algo que os divierta, ¿no? Que por lo menos, si el público nos divertimos, a quienes lleguéis, pues lo pasamos bien de puta madre, pero que ya que estáis perdiendo tiempo de vuestras vidas, ya que estáis seguramente en muchos momentos agobiados con a ver cuándo sacamos Sí, para claro. grabar o para viajar a tocar o para hacer esto, para hacer lo otro. Pues que haya diversión, ¿no? Claro, por supuesto, hay mucho de esfuerzo, o sea, desde luego hay muchos momentos de tener que trabajar, de tener que arrimar el hombro o de tener que encajar agendas, ¿no? Para distintas cosas, ya sea con nuestras distintas familias o demás, o trabajos. Y claro, hay momentos más complicados, pero siempre lo hemos disfrutado. Y esto es como, yo siempre lo digo, esto es como montar una empresa. Tienes que montarla con gente con la que te entiendas perfectamente y bueno, en ese sentido, pues para mí Julio, que se lo digo siempre así un poco, pues es que es la persona perfecta, porque es un solete de tío y entonces es muy fácil todo. Sí, también lo vemos un poco como el equipo de fútbol que montas en el barrio, decimos muchas veces, que tú quieres ganar la liguilla, quieres hacerlo fenomenal y te tomas muy en serio, porque tú quieres hacerlo fenomenal. Entonces nos tomamos muy en serio y trabajamos muchísimo con muchas ganas, Claro. pero no dejamos de pensar que al final esto a día de hoy no nos da de comer, que ojalá fuera así en otro momento y podamos dedicarnos plenamente a ello, pero a día de hoy pues supone, ya te digo, como dices tú, un esfuerzo, pues más bien para nosotros es una recompensa, es un tiempo que dedicamos a algo que nos apetece muchísimo, que nos encanta, que disfrutamos mucho, entonces es un tiempo de disfrute para nosotros realmente, que aprovechamos pues ir a tocar a una ciudad, vamos Claro. allí, conocemos gente, disfrutamos de la experiencia
pues volvemos con las pilas cargadas después de un fin de semana tocando en un festival en Granada, ¿no? Por ejemplo, pues que es algo que nos gusta mucho. Mira, si ahora cogemos a 2020, esas primeras canciones que publicabais, cogemos ahora con este disco largo, ¿cómo veis la evolución en vosotros, en el proyecto? ¿Cómo ha cambiado o cómo sentís con todo este tiempo que ha pasado? Porque aunque hayáis ido pasito a pasito con calma, que no hayáis sacado seguramente todo lo que querríais, ni girado todo lo que os gustaría, pero ¿cómo ha evolucionado todo esto? Pues ahora nos sentimos con más canas, o sea, básicamente, con más arrugas y más canas. Entonces, una cosa que dan las arrugas y las canas es el conocimiento. Entonces, yo creo que hemos aprendido muchísimo. O sea, francamente, a Julio y a mí nos encanta meternos en todo el proceso. No somos el típico artista o grupo que va al estudio, tiene un productor y lo que hacen es interpretar, que es muy bien, está muy bien y muy lícito. No, a Julio y a mí nos gusta meternos, aprender de tecnología de la música y de cacharritos y aparatitos y cómo grabar y demás. Y entonces nos metemos y como buenos fricazos que somos, cuando nos metemos en algo nos metemos a de huello y hasta que aprendemos a muerte. Y entonces en ese proceso desde 2020 hasta ahora que nos metimos, pues no sé si no fue 2020, a lo mejor en 2018 nos pusimos a aprender de cómo grabarnos, de montarnos nuestro propio estudio de grabación y claro, por el camino hemos aprendido la leche. Todavía vemos lo mucho que nos queda por aprender, ¿eh? Esa es la parte guay también. Pero está bien mira, las últimas entrevistas que han sido en esta quinta temporada han sido a varios proyectos de chavalas muy jóvenes que están empezando y todas han coincidido en querer enterarse y aprender de producción, de entender todo el proceso, Así es. que no sea simplemente grabar, porque y yo cada vez soy más consciente, hablando con productores de aquí de Galicia, con gente que voy conociendo, de qué importante es entender todo el proceso, aunque a lo mejor no lo hagas tú, pues porque no tengas tiempo, no tengas la paciencia, pero por lo menos no solo decirle, llegar a un estudio, grabar, venga, hazme todo, Tal. sino saber lo que pasa ahí, por qué pasa, por qué lo hacen, y si es como en vuestro caso, pues aprendiendo, pues ayuda a que por lo menos, seguro que el resultado de lo que hacéis ahora estéis mucho más contentos que lo que hicisteis al principio, y seguramente si ahora os digo, oye, lo volvéis a grabar, no tendría nada que ver con lo que fue en su momento. Pues podría ser, efectivamente. También es verdad que luego lo escuchamos y yo digo, pues no está tan mal, tampoco estaba tan mal en 2020. Desde Pero luego a mí... perdona, Julio. Pero Sigue, sigue. efectivamente hemos aprendido muchísimas cosas y seguro que ahora lo haríamos de manera distinta, estoy seguro, efectivamente. Pero también es verdad que no nos avergonzamos de ello todavía. Yo hace que se escucho discos antiguos de otras... Todavía. Tío, Jorge y yo, como te decíamos, hemos hecho otras formaciones y yo ahora escucho discos de anteriores formaciones y sí que digo, ay, qué vergüenza, cómo desafinábamos aquí, cómo estaba esto de mal hecho, qué detalles. Me lo escucho lo de Tu como una vaca y digo, oye, pues no estaba tan mal. Tiene sus cositas que se pueden mejorar, pero ya tenía cosas que me gustaban, la verdad. Pues hay una cosa que estabas diciendo que yo creo que también coincido, que es el tema de poder participar y dominar un poco todos los pasos y añado que es importante, yo creo, para que el proyecto sea más auténtico, ¿no? O sea, al final nosotros nos damos cuenta que a pesar de trabajar con distinta gente en el proceso, como tú dices, que hay partes que a veces, oye, pues dices, pues oye, esta mezcla se la vamos a pedir a alguien, ¿no? O este máster tal. Al final, yo creo, no, a lo mejor no somos los más objetivos para opinarlo, que nuestro proyecto sigue sonando a nosotros y desde nuestras primeras canciones hasta las últimas suenan a nosotros gracias a que nosotros estamos en todo ese proceso. Que es verdad que otro tipo de aproximación para hacer canciones o música de otro tipo de artistas efectivamente no suenan tan a ellos mismos a lo largo de la historia por no poder dominar o no poder controlar tan fácilmente todo el proceso por culpa de no involucrarse tanto, ¿no? Ya sea por tiempo o por conocimiento. Es que la figura del productor, toda esta figura del proceso de producción, de máster, de mixing, todo ese proceso que sé que no se ve muchas veces o el público general no entiende, es tan o más importante casi como el crear una canción de cero en el sentido de que, y más por ejemplo en vuestro caso, Lo porque es. una canción de pop más, entre comillas, básica, más genérica, pues igual no importa tanto, ¿no? Como el productor la haga, pero en vuestro caso, que son canciones más auténticas, que son canciones con ese toque friki, con ese toque de sonido que tiene que envolver perfectamente las letras, claro, como un productor llegue y no entienda lo que vosotros queréis hacer, el resultado final puede ser muy bueno musicalmente y por los estándares musicales que marcan los cánones de los expertos Mm, máximos, pero no estaría transmitiendo lo que vosotros querríais, claro. absolutamente, absolutamente.
Y también, pues eso, nos permite que nosotros decidimos y lo que hacemos y lo que no hacemos. Y al final, con nuestros aciertos y con nuestros errores, ¿no? Y eso también está guay. ¿Y qué tal la parte de autogestionarse, la parte de tener que no solo estar incluido en esto, sino también promos, redes, decidir cuándo sacar una canción, que es una tontería, pero también influye? Todo esto desde el principio también, ¿cómo fue el darse cuenta? Imagino que en nuestros proyectos también influía, ¿no? Pero el darse cuenta de todo lo que hay alrededor de publicar música. Claro, pues nosotros también, como decías tú, con cada lanzamiento, con cada proyecto hemos ido aprendiendo más cosas también y hemos intentado ayudar, si nos damos cuenta de que esto es muchísimo trabajo, ya lo dicen muchos grupos, que al final la parte de componer, cantar, grabar, tocar es un porcentaje muy pequeño de todo lo que implica un proyecto musical en estos días. Entonces nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, ¿no? Que tocar es lo que nos gusta, y componer y producir, pero también hay muchísimo trabajo detrás, pues sobre todo de comunicación, de promo, de gestión, que es lo que tú comentabas, que es mucho trabajo. Entonces nosotros hemos intentado poco a poco ir rodeándonos de gente que sabe más de esos temas y que nos vaya ayudando. Entonces, por ejemplo, para temas de comunicación hemos contado con Águeda, que es una chica que nos ayuda y lo hace fenomenal todo el tema de comunicación. Para todo el tema de gestión, pues también hemos conseguido fichar por un sello para este disco, que es Calaverita Records. Entonces ellos también nos ayudan muchísimo con todo lo que comentabas, pues de elegir las fechas, de distribuir las canciones, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos creando un equipo. Al final te apoyas como una vaca, somos la cara visible nosotros, pero cada vez va habiendo más gente detrás que se va sumando al proyecto y que van ayudando en todo lo que tú comentas, que al final es muchísimo trabajo y que muchas veces no se ve. Se parece que no hay que hacerlo, ¿no? Pero es muchísimo trabajo que está ahí y que, pues eso, somos un equipo cada vez más grande ayudando a hacer todo ese trabajo. Es que justamente hablaba de esto en una... Estos son temas muy recurrentes en todas las entrevistas, porque normalmente todos los que venís en las 5 temporadas que he hecho, más de 200 programas ya que he hecho, sois proyectos emergentes, proyectos que lleváis 5 o 6 añitos, que ya lo de emergentes ya no sé cuándo se puede usar, cuándo no, que ese es un debate también que un día habría que hacer. Bueno, ya lo hay muchas veces en redes, pero bueno, proyectos que lleváis un tiempito, que sois autogestionados o acabáis de empezar ahora pues con sellos que os ayudan y tenéis gente, pero que muchas veces la gente no se da cuenta de todo este trabajo, de que ser músico no es solo componer y no solo actuar, que hay que ensayar, hay que preparar muchas cosas y que por ejemplo los cachés, Absolutamente. el decir pues oye, te voy a cobrar tanto de caché, no es solo lo que vas a hacer en 1 hora y media, sino que dentro de lo que tú cobras o lo que tú puedes pedir, va todo este trabajo, sea de gente a mayores o sea que lo hacéis vosotros, que no se ve mucho todo lo que hay y hostias, es muy necesario porque si no tú pelas como una vaca, sin todo ese trabajo previo y ahora pues con ayuda de gente, no existiría para nada. Totalmente. Y también no hemos comentado el trabajo en redes. También hay muchísimo trabajo para ir publicando las cosas, para comentar a la gente los comentarios, todo es, al final suma mucho tiempo también. Que eso lo hacemos todos Cada vez nosotros, más. lo hacemos todos Cada vez nosotros, más. pero claro, pero es verdad que también decimos, esto en algún momento no va a poder escalar, porque es verdad que ya nos gusta responder a todos los mensajes, a todos los comentarios, nos encanta responder a todos nosotros mismos, pero es verdad que cada vez nos consume más tiempo, entonces en algún momento igual tampoco será posible, no lo sé, o igual Claro. sí, igual se quede como está, ¿no? Pero es verdad que también el simplemente estar en redes un poco activo y mantenerte allí requiere mucho trabajo también. Además que es una cosa que valoramos un montón, esto que dice Julio del tema de redes, para nosotros uno de los grandes disfrutes del camino, ¿no? Una de las recompensas que nos llevamos con todo esto es conocer gente por el camino. Y aunque pueda sonar un poco hacia el ego y demás, no es a veces solo ego, ¿no? También es que te den las pilas y te recarguen las pilas cuando alguien te está diciendo, oye, esta canción, lo que está significando para mí, qué alegría, cuando alguien se queda hasta las 12 de la noche porque esa noche se publica una canción, o sea, y te están escribiendo a las 12:01, ya la he escuchado, me encanta, es alucinante. O sea, esas cosas no es un tema tanto de ego, sino de la recompensa un poco emocional que dices, jolín, esto merece la pena, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, la parte de redes nos encanta estar nosotros en ello porque nos encanta conocer la gente, nos encanta estar cerca de la gente, pero sí, también es un currazo, pero para dedicarle tiempo completo, vamos. A ver, no es cuestión de ego, y efectivamente no es cuestión de ego, pero hay una realidad, ¿no? Quiere decir que tú cuando publicas algo, me pasa a mí, yo publico esto, lo hago público, yo creo reels, creo tweets, hago vídeos sobre lo que sea, no lo haces y cuando pasa un tiempo, pues no lo haces simplemente por querer ser famoso ni por querer ganar dinero, sino porque te gusta y lo que venga, pues lógicamente, bienvenido sea, pero sí que es verdad que una vez que haces algo público, concho, que hagas un lanzamiento, que alguien te diga, oye, qué buen tema, Es muy guay. que te estén esperando a las 12 de la noche, que parece una tontería, pero joder, hay gente que a lo mejor se acuesta a las 10 y está esperando a las 12 porque no quiere esperar al día siguiente para escuchar una canción. Total. Y eso Total. llena el alma y también tiene que llenar el alma lo que estabas diciendo, que de un tiempo para aquí
se os hace más complicado el contestar en redes, el estar activos, porque crecen los comentarios que, Sí, sí, joder, sí. eso también tiene que ser decir, ostras, hay más gente que se interesa por nosotros. Y es muy guay, ¿eh? Y también oye, lo llevamos bien, tenemos un mecanismo y la gente a veces se ríe, ¿no? Pero ¿con quién estoy hablando? ¿Con Jorge o con Julio, ¿no? En redes. Y tenemos nuestro propio mecanismo para poder gestionar un poco eso y saber, oye, cuando algo muy importante no lo ha visto el otro, lo dejamos enmarcado como no leído. En fin, distintas historias que tenemos ahí, nuestro propio método, ¿no? De cómo llevarlas para poder entre los dos abordarlo. Porque si no, de hecho hay una cosa muy guay, es que Julio es de acostarse más tarde y yo soy de tener que madrugar mucho. Entonces, no es que lleguemos a estar 24 horas al día activos en Pero redes, os complementáis en pero, horarios. pero casi, casi. También hay un tema que comentábamos hasta hace poquito, siempre decíamos, todavía no hemos tenido ningún troll, pero sabemos que en algún momento llegarán, ¿no? Pero nos decían, ¿cómo lleváis en redes? Hay mucho hate. Y decíamos, por el momento estamos muy tranquilos. Y hay que decir que con este disco ya hemos llegado a ese nivel de repercusión Sí. que Bien. tenemos, en el que ya han llegado los trolls. Y yo creo que Entonces Ya tenemos es haters. el lo punto en el que celebramos los como algo proyectos positivo. empiezan ya a ser algo más, porque ya que sean todos bonitos es muy difícil, porque tú ahora ves proyectos ultra mega famosos y están la gente que adora muchísimo pues Ardo Bogotá y la gente que los odia muchísimo y como ellos Total. otro tanto. Yo creo que mientras no tengas haters, tu proyecto puede estar creciendo, pero bueno, está ahí a un punto, cuando ya tienes uno, ya has pasado la línea, ya empieza a ser un proyecto que interese, de Pues sí. verdad. Pues ya hemos Pues tenido varios discos. últimamente debemos interesar un montón. Joder, pero, hostia, lo de los haters de todas maneras es un Es tema. divertido. Es complicado, pero es divertido. O sea, es divertido. También te digo, la gente, Es yo no sé qué interés tienen muchas veces en comentar según total, qué cosas. total. Hay que saber gestionarlo. Yo siempre he dicho que de momento hasta la fecha hemos tenido suerte que ha sido haters bastante majos y que nos dicen críticas, pero es verdad que además, según sacamos el vídeo ya son de los primeros en ponerlo, con lo cual te dan engagement, te ayudan con el algoritmo, eso al final te estaba beneficiando. Es verdad que hay gente que se queja de que dice, jo, es que este hater justo me ha dicho algo que me ha dado en la fibra, en lo Sí. que yo más sensible tengo, entonces eso no nos ha ocurrido. A día de hoy nos dicen cosas, pues bueno, pues, Bueno, pues si no te gusta, te lo, pues ya está, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo tampoco... bueno, Julio? Que olvidas rápido, está bien. Hmm. Pero alguno nos han dado ganas de contestarle. Lo que pasa es que hemos contado hasta 10 y entre uno y otro nos hemos conseguido convencer para cuenta hasta 10 que no hace falta contestar a esta A mí me Sí, porque persona. encanta contestar, pero con humor también. no hace falta Sí, es verdad que tampoco. algunos contestamos con humor, sí, pero ha habido alguno que no hemos llegado a contestar, Julio. De todas maneras, sí que es verdad que el hecho de que la gente esté atenta a ver que el próximo videoclip, vamos a criticarlo, vamos a la próxima canción, vamos a criticarla, hay una realidad, porque te va a dar esa visualización, te va a dar el comentario y las redes, YouTube, Instagram y demás, cuantos más comentarios y visualizaciones tengas en los primeros minutos, más va a colocar Sí, tu, sí, tu vídeo, con total. lo cual, oye, bienvenido sea de esa gente que Bienvenidos está ahí sean, claro que esperando. Sí, ¿no? La publicidad, sea mala o buena, siempre es publicidad. De todas formas, oye, decía al principio que a mí me gustan mucho los proyectos como vosotros, que estáis en redes, que estáis activos, que pues gente como yo, que compartimos una canción vuestra en una lista, o fans que os escriben y que respondáis, porque, joder, hay una realidad que mola mucho ser fan de grupos mega famosos, pero esos grupos mega famosos no van a saber quién eres tú y con proyectos así más pequeñitos, proyectos más familiares, proyectos que estáis empezando, que todavía podéis atender a las caras, también Sí, ayuda a decir, ostras, me siento, joder, yo publico las listas y normalmente pocas canciones de grupos mega famosos pongo, pero yo sé que etiqueto un grupo mega famoso y ni va a ver que lo meto en la lista, pero en cambio os meto a vosotros o otros tantos que van a pasar por aquí también esta temporada, que responden y digo, joder, pues mira, esta gente valora el que yo ponga esto. Y a mí personalmente digo, sí, ostras, sí, pues me total. gusta esto. Es Pero no bonito. es solo la playlist, también subiste una vez un vídeo a TikTok hablando de la canción de los 90 que nos gustó mucho y dijimos, mira qué majo Sí, este chico, ya sí, sí, nos, sí. cuando ya nos sorprendió bastante. Sí, 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 porque aparte yo todo lo hago es pues, porque me apetece y en ese caso esa canción durante esa semana la sigo escuchando, pero durante la semana que salió, literal que la tuve en bucle. O sea, ahora os preguntaré por frases de las canciones, pero en ese caso creo que todo lo de los 90 como decía, nos sentimos mega identificados con esa canción. Mira, pues sigue un poco este recorrido del crecimiento, de la evolución. ¿Cómo fue el primer concierto que disteis? ¿Cómo fue esa primera vez en la que os presentasteis como tú pelas como una vaca? Y sobre todo, esa gente que os pedía, oye, no ocultéis vuestra parte friki, ¿qué opinaba en ese momento?
Para ponernos de acuerdo, el primero fue el de La Palma, ¿no, Jorge? Así es, tal El cual. primero fue No hay que ponerse de acuerdo de nada, es la historia. Digo, por esto, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Realmente no fue un concierto 100% nuestro, teníamos unos amigos que tenían un grupo que se llama Familia Normal, que son muy divertidos también, pues si no les conoces, seguro que te gustan. Y estos chicos estaban dando un concierto en el Café La Palma y nos dijeron, oye, ¿por qué no venís y así os estrenáis? Porque sabían que teníamos este proyecto, pero que estábamos todavía empezándolo. Estábamos empezándolo. Y dijimos, pues qué oportunidad para, yo qué sé, para probarlo. Entonces fuimos allá a telonearles, tocamos pues nada, 5 canciones, las primeras que teníamos, 5 o 6 canciones allí. Y bueno, fue toda una experiencia porque fue también la primera vez que probábamos el hecho de ir los dos solos en vez de ir con banda, porque nosotros siempre, hasta la fecha, hemos ido con banda, éramos batería, bajista, teclista. Entonces, ir los dos, ahora pues llevamos todo, nos hemos montado todo el proyecto electrónico, llevamos un montón de cacharros y aparatos en directo para pues simular el bajista, simular el teclista, tenemos como los músicos virtuales que decimos, ¿no? Que van tocando y los orquestamos con un disparador que tenemos y vamos pues decidiendo qué suena, dónde paramos, dónde no. Y entonces fue toda una arquitectura que montamos. Fue una aventura, de hecho, tenemos una anécdota así bastante buena, que es que yo en el momento antes de salir al escenario de La Palma, ahí lo recuerdo perfecto, ¿no? Subiendo desde Camerinos, que sales como por una trampilla del escenario. Y ahí como en el momento arenga, ¿no? De animarnos y tal, antes de salir, digo, bueno, Julio, tío, vamos a petar, ya tenemos una experiencia del copón, llevamos la leche de conciertos entre otros proyectos, tío, tú y yo, ya esto, tal. Y Julio me dijo, hay que ser prudentes, que tampoco es para tanto, tal, no sé qué. Y fue uno de los mayores desastres en directo que hemos vivido en la puñetera historia, Julio y yo. O sea, como te decía Julio, íbamos con tantísimos cacharritos disparando pistas que sonaban por debajo, ¿no? Del bajo, de sintes, no sé qué, que yo tuve la feliz y a la vez mala idea de hacerme un controlador MIDI con una pedalera que me lo hice yo, que tenía un botón que era para parar la canción. Para parar Y todo, paramos todo, claro, de repente. Así. Entonces, yo en ese concierto iba con un sinfín de pedales, que es lo que solía hacer yo tocando la guitarra y tal, y a la vez, al ladito de todos los pedales que tenía que ir pulsando para las canciones, que yo como siempre decía, bailaba claqué, que ya por suerte ya lo tengo todo automatizado en MIDI, ya no bailo claqué, pues yo bailaba claqué y al lado tuve la feliz idea de ponerme este controlador MIDI con lo que tenía el precioso botón de darle al stop. Pues en un final de un estribillo voy a pisar el pedal para cambiar el sonido y, mala suerte, no sabíamos en ese momento qué había pasado, se para toda la canción. O sea, y terminamos Julio y yo a capela. O sea, quedamos como en plan que nos miramos diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? Que se ha acabado. Tocando, creo que fue a empezar el último estribillo, que cayó todo. El sonido se ha apagado. Claro, y Julio y yo teníamos el acojone de, buah, este sistema en directo, como el ordenador se pete cualquier cosa, a ver cómo sales adelante, no sé qué. Y en eso se paró la canción, nos miramos los dos y dijimos, horror. Nuestra pesadilla ha ocurrido, el ordenador ha petado, nos fuimos corriendo al ordenador, reiniciamos, lanzamos y dijimos, joder, pues si está todo bien, pues volvemos a lanzar y seguimos. Terminamos el concierto, nos ponemos a los días a ver los vídeos, joder, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y en eso Julio encuentra el fotograma, mira, has pulsado el pedal. Y yo, coño, es que es verdad, ¿en qué momento me hago un pedal de parar la canción? Con el pie. Y me lo pongo al lado de todos los pedales, de todos los sonidos que tengo que estar todo el rato pisando con la guitarra. Pues efectivamente. Claro, es que y esa fue la... ya no es que te hagas el pedal con ese botón de parar, sino que además, claro, está puesto al lado de donde inevitablemente es probable que en algún momento puedas tocar. Estoy todo el rato pisando en esa zona, pues ahí me lo pongo. Y luego, con el tiempo decíamos, bueno, al tiempo, a los días, ¿para qué queríamos un botón de parar? ¿En qué momento tú quieres en un concierto un botón de parar? Si no lo quieres, ¿para qué cojones nos hemos hecho un botón de parar? Pero claro, momento, así que nunca más. Sí, imagino que, claro, poco el desconocimiento, el ser algo tan nuevo, ¿no? Porque al estar acompañado claro. con banda, pues claro, hay cosas que no controlas que ahora, pues lógicamente, pues dices tú, ostras, es que no tiene ningún sentido esto, seguro que ya está todo más automatizado, la colocación de todo es distinta, ya lo tenéis mucho más cómodo, ¿no? Sí, ahora tenemos un máster que no te imaginas, disparamos luces, vídeos, de todo de manera automatizada y secuenciada con la música de una manera, pero vamos, tenemos ya una maestría. Siempre se puede seguir aprendiendo. Es que yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un proyecto que se llama Filloas, que aquí en Galicia, que yo la primera vez que lo vi, él lanzaba todo por ordenador, tenía también un montón de mierdas lanzadas, y claro, estaba él solo en el escenario y a él le gusta moverse mucho y bailar. Claro, yo la primera actuación que le vi, siempre se lo dije, fue muy desastrosa porque claro, él quería lanzar pero se iba por el escenario y eso que el escenario era pequeño, pues se movía tal, cuando se daba cuenta estaba hablando pero ya le empezaba la otra canción, no sé qué tal, y claro, pues una compañera, está con otra chica que le lanza las cosas, le ayuda también con la guitarra, le hace coros y demás, y claro, tú ves ese proyecto
yo veo la primera actuación y lo veo ahora, que lo vi hace un mes, y dices, hostia, qué Qué evolución, evolución. porque está todo más medido, todo más controlado, porque claro, al final, que la gente se piensa cuando lleváis bases o se lanza la música, que es muy sencillo, es verdad que muchas veces es ultra... Hay gente que solo es un botoncito y demás, pero cuando se quieren hacer cosas en directo y lanzarlas vosotros como es vuestro caso, que vale, sí, la música está pregrabada, pero no es tan Es un fácil pifostio. tampoco que no es Claro. simplemente, no, músicos de mentira, no, hostia, que coño, que hay que lanzarte esto, que hay que controlar, hay que preparar todo. Claro, obviamente te facilitan muchas cosas y, pues sí, mira, por ejemplo, nuestras pruebas de sonido son muy sencillas, por ejemplo, ¿vale? También tenemos una fricada de pruebas de sonido importante, ¿no? Pero es sencillo, o nuestro montaje a nivel de logística, de transporte y demás es sencillo. Pero si tú piensas la de horas que lleva a preparar nuestro directo, lo que decías antes de los cachés, ¿no? Hmm. Tú sabes la de horas que hay detrás. Nosotros ahora estamos preparando la gira nueva y no te imaginas la de horas que llevamos metidas Julio y yo en preparar la gira nueva. O sea, flipas, Sí, flipas, flipas. O sea, un tema que quería comentar el directo es que en nuestro directo hay ciertos instrumentos grabados en bases, como tú comentabas, pero no es que sea una base que das al play y ya está, sino que efectivamente tenemos zonas en las que la canción se puede parar un rato que seguimos repitiendo. Es como si decimos, oye, nos quedamos aquí dando rondas en el estribillo a un hasta loop o que lo que llegamos, sea, ¿no? ¿no? Entonces, claro, tenemos muchas programaciones, mucho tipo de cosas para que esos músicos virtuales vayan con nosotros, porque entonces también tocamos la guitarra, tocamos el piano, tocamos ciertas cosas, entonces los músicos van como con nosotros y los controlamos con un controlador también, entonces vamos controlando que todos los músicos vayan con nosotros, y que es más complejo que simplemente poner una Sí. base de fondo, ¿no? Tienen mucho más trabajo, por eso, porque tocamos cosas en directo también y sobre todo eso, que tenemos la capacidad de improvisar, de decir, pues ahora nos quedamos en esta fase hasta que digamos, pues ya, venga, al Eso final. es. Sí, que Ahí Julio se pone las batutas y se pone de director musical. claro, esa facilidad también de que pues la gente le guste un estribillo, queréis que cante un estribillo, o gusta mucho un tema y Claro, digáis, pues hostia, este tema lo está petando, hemos conseguido que el Exacto. público entre a saco, vamos a así darle es. control aquí al tema, que es lo, Exacto. que es lo importante. Mía, decía esta evolución de los directos, decía un poco la evolución del proyecto. Vamos a hablar de este disco que estáis presentando. Vamos a hablar de este disco que estáis presentando porque quiero hablar muchas cosas. O sea, os quiero preguntar más cosas después, pero quiero hablar mucho de este 8 canciones para mandarte a la mierda. Y quiero decir una cosa primero, que es, me encanta el título. ¿Cómo sería en gallego? ¿Cómo es en gallego el título? 8 canciones para mandarte a mierda. Muy bien. Pues muy bien, también se entiende de maravilla. Que es lo importante del título. ¿Qué es lo importante? ¿A quién queréis mandar a la mierda vosotros? ¿O a quién os gustaría mandar a la mierda? Pues depende de los momentos, francamente. No siempre, o sea, nosotros no tenemos odio hacia nadie, ¿vale? O sea, es verdad que el disco se puede interpretar como que odiamos aquí a alguien en concreto, pero bueno, son momentos. Hay veces que alguien te toca un poco las narices y ya está, ¿no? Pero bueno, ha salido así. Ha sido una etapa vital que, no sé, nos ha pillado. También es que Jorge y yo somos muy introvertidos y yo creo que evitamos un poco el conflicto. Tendemos a callarnos más que a decir lo que nos pasa. Entonces, al final, yo me he dado cuenta, por lo menos en la vida, ya después de unos años, que no le puedes gustar a todo el mundo, que no le vas a querer bien a todo el mundo y que a veces mantener una relación con alguien que no vale la pena, pues es que no vale la pena, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida en los que hay que decir, mira, vete a la mierda y ya está, ¿no? Y dejar ir, porque no puedes aferrarte a todas las personas que conoces porque es así. Entonces, es importante cuando llega ese momento, pues saber decir a alguien, mira, vete a la mierda. Y ya está. Entonces, Explotar, esto ha ¿no? sido un poco, sí, y decir, ya está, y se acabó, y ya está, y no pasa nada, y es que ya está, y la vida sigue. Entonces, yo creo que Jorge y yo somos un poco incapaces, o hemos sido incapaces de hacer esto, y es creo un poco nuestra forma de decir, mira, vamos a soltarlo, ¿no? Hay que llegar a este punto en el que somos capaces de hacer esto, de decir, mira, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ese ha sido un poco el punto. No ha habido Y una ha historia salido muy concreta natural. no ha habido una historia concreta que haya sido la que, digamos, por esta persona ha hecho el disco, pero sí que ha habido varias historias que han tenido relación en este momento vital para nosotros, ambos dos, nos han ocurrido cosas y hemos dicho, mira, es el momento, ¿no? de hacerlo. Entonces, bueno, pues cuadró todo al final como una historia, pero es verdad que no es como tal una sola, sino que son varias que se han ido cruzando y ha sido un poco el hilo conductor Claro. del disco. Y luego también hay que tener en cuenta que este disco, pues fácilmente han sido 2 años, ¿no? De composición y entonces, bueno, nosotros somos bastante lentorros para estas cosas porque nos gusta mucho darle muchas vueltas a las cosas y eso, han sido fácil 2 años de historietas de gente que se ha ido cruzando por el camino, ha entrado, ha salido y han ayudado siempre a inspirar un poquito.
Decís que sois un poco lentos en esto, pero yo creo, lo hablaba en una entrevista que ya está publicada ahora cuando se vea esta, con Edgar Allan Pope, y hablábamos un poco de las obligaciones que parece que tiene la industria y el público incluso, de que hay que sacar canciones todos los días, de que hay que sacar 80.000 discos, y ellos tienen un poco una filosofía que quieren sacar un EP de 4 o 5 canciones cada año, que es bastante asumible el poder sacar 5 canciones cada año, más o menos, bueno, puedes hacerlo, pero que hay que hacerlo con calma, con cabeza y teniendo bien cuidado lo que haces, que, joder, decís 2 años ahora que puede parecer muchísimo tiempo para hacer un trabajo y realmente no es tanto, porque con todo lo que hablamos además, con unir composición, grabación, familias, trabajos, todo este compendio de cosas de la vida, 2 años no es tanto tiempo realmente para hacer algo, aunque lo pueda parecer. Pues me alegra mucho que lo veas así, efectivamente, pero es verdad que Spotify, por ejemplo, en cuanto llevas sin publicar ya 6 o 7 meses, ya empieza todo a decaer, ¿no? Empieza las redes también. Mm. Todos esos algoritmos te exigen estar muy activo para mantener tu nivel, si no decaes muy rápido. Entonces, la presión que nos llega a lo mejor nos la ponemos nosotros mismos, pero siempre decimos, joder, que publicas ya, hay que sacar ya, tenemos que tenerlo hace tanto, ¿no? Y al final nos presionamos mucho porque parece que la industria va a este ritmo que si no estás ya sacando algo enseguida, no, ya no existes, ¿no? Ya has desaparecido. Y ahora todos los artistas dicen lo de, bueno, me retiro para tomar un descanso. Es lo que antiguamente era lo normal, lo de hacer un disco, hacer la Que gira, ni se pues ya te pones hacía, con lo que siguiente. ni se decía antes, que era acababa el Claro, último pero concierto Claro, y ya asumías es que como, bueno, pues es pues que están claro. haciendo otro Pero disco. ahora como que hay que decirlo porque si no parece que no estás. Parece que si no estás sin publicar nada 6 meses ya has desaparecido como grupo. Entonces claro, es... como que no se entiende la etapa de volverse a sentar a componer cosas, ¿no? También es que a nosotros nos ocurre que pues, nos gusta hacer las cosas de las que estemos convencidos. O sea, nosotros no somos de la idea de, oye, pues por tener que sacar una canción al mes, vamos a hacer la primera cutrada que nos salga, ¿vale? Hmm. Entonces, oye, luego las canciones te podrán gustar más o menos, podremos tener más fortuna o menos, pero trabajadas están. O sea, luego, pues eso, efectivamente. Entonces, pues eso, no somos de la idea de, pues venga, vamos a hacer algo rápido por total subir algo, ¿no? ¿Qué es el...? De esto siempre tengo curiosidad. Siempre digo lo mismo. A mí no me interesa el proceso en sí de composición. No me interesa tampoco saber exactamente qué hay detrás de las canciones. Aunque en este caso con vosotros os quiero comentar alguna frase, alguna cosilla ahí, pero para otros temas. Pero sí que me interesa mucho saber en qué momento decís, vale, la canción está. Venga, esta es como la queremos. Ya está, esto es lo que queremos publicar, esto es lo que queremos que esté dentro del disco. ¿Cuántas vueltas dentro de este proceso que estamos hablando da un tema y por qué decidís ya está? Infinitas. Nosotros decimos una frase siempre que nos la dijo alguien, no sé quién fue, que decía, una canción no se acaba, se abandona. Llega un momento Total. en porque ¡Oh! si pudiéramos, seguiríamos dándole vueltas mucho más todavía. Y nos ocurre a veces que a lo mejor tenemos una idea, empezamos una cosa y la grabamos muy rápido el primer día, ¿no? Se la enseñamos a nuestras parejas o amigos o a alguien y dicen, pues qué chula, me gusta. Y luego empezamos a darle vueltas, la cambiamos, la retocamos, trabajamos 6 meses sobre ella y decimos, mira ahora. Y dicen, pero está igual, ¿no? Y claro, se nos rompe el alma, como, pero si le hemos dedicado 6 meses a esto, no tiene nada que ver. Pero es verdad que muchas veces es más algo que percibimos nosotros que lo que Claro, percibe el resto, muchas veces. exactamente, porque el concepto base a lo mejor sigue siendo el mismo, pero la forma de mostrarlo es la que ha cambiado. Y bueno, es un tema de expectativas, ¿no? Nosotros somos muy de los soniditos, de los detallitos, ¿no? Y de la parte más técnica, y efectivamente eso no siempre se aprecia, ¿no? Esa parte técnica, esos soniditos que yo siempre cuento la historia de un productor de aquí de Galicia, Yago Blanco, que trabaja con grupos de aquí y bueno, con grupos también de fuera de Galicia, que para mí es uno de los mejores productores que por lo menos aquí en Galicia siempre se lo digo, y me enseñaba un día, de hecho un programa que está publicado, una canción de un grupo de aquí, Capital Boscov, y me empezó a enseñar todas las capas que había detrás de las canciones, todo... Claro, yo me había Es una escuchado el pasada. disco un montón de veces y me sabía ya en 2 o 3 días me sabía las letras y me lo tenía pero chapadísimo. Y me pongo con él, me enseña la canción y me doy cuenta que en un punto hay una voz de la teclista por detrás muy bajita, pero esa voz se repite después, esa voz está unida a otra canción no sé qué, no sé cuántos Claro. sonidos, y decía yo, hostia, pero si a mí me parecía, no simple en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino parecía que ya estaba muy clara la canción, pero ostras, si te pones a analizar todo, cuántas cositas hay ahí pequeñitas que están ahí, que a veces no sé, por los cascos que utilizas, por donde escuchas el tema, no te das cuenta, pero ostras, hay muchos puntos ahí que son los que te rompen la cabeza, claro. Es uno de los grandes méritos para nosotros de la producción, es conseguir que, habiendo muchas cosas y habiendo muchos guiños y muchas ideas,
esté todo tan ordenado y tan bien colocado y tan bien definido que queda muy compacto. Y entonces solo el que se fija mucho, solo el que ya tiene un oído más experto es capaz de cazar muchas cosas, ¿no? Mm. Eso nosotros con los años pues vamos mejorando. Al principio éramos muy barrocos, seguimos siendo bastante barrocos, pero ahora vamos siendo bastante más sutiles, ¿no? Y muchas veces lo que tú dices en canciones que te parece que dices, ah, no, pues esto es un piano y una voz, una leche. O sea, a lo mejor hay 3 millones de capas, que es lo que hacen que tenga ese aura tan guay que te pueda parecer, que te lleva a lo que te lleva, ¿no? Y que lo que decías tú, que sea ese compacto, porque es verdad que hay otro tema también que me estaba acordando ahora, que es un tema así de muy melódico, muy pop, también de una chica de aquí de aquí de Arzúa, de Coruña, que habla de unas campanas, habla de tal, y suenan unas campanas Las muy campanas, bajitas, muy claro. bajitas, muy bajitas, muy bajitas. Y claro, yo me di cuenta y digo, vale, eso de primeras no lo escuché. Lo acabé un día escuchando, me di cuenta que estaba ahí, pero claro, el que esté bien incluido esos detalles todos, como esté fuera de sitio un sonidito un poco tal, si está bien colocado igual no Total, lo notas, pero si está mal colocado te va a chocar y hasta el Claro. oído más inexperto va a decir, oh, ¿qué pasa aquí? claro. Así es. También Así nos es. gusta mucho meterle a las canciones muchas capas, como dices tú, porque a lo mejor una primera escucha tú te fijas en la letra, en la música, pero si alguien quiere volver a una segunda escucha vas a encontrar más detalles. Y si vas a la tercera vas a encontrar más todavía, ¿no? Que si te vas fijando hay un montón de detallitos por allí que están más sutiles, pero que están para que quien quiera darle más vueltas puede seguir escuchando los temas y tienen mucha complejidad, más de la que a lo mejor Claro, sabes. incluso para evitar el aburrimiento, ¿no? O sea, no nos Sí. gusta que 2 estrofas estén hechas iguales, no nos gusta que todos los vídeos estén hechos iguales, o sea, nos gusta que haya, pues es una dinámica y que la dinámica hay muchas formas de transmitirla. Que al final, escuchar discos completos. Pues decís, ahora escuchar discos completos. Esto es muy de los 90 también, de los 80 por vinilos, por cintas. Claro. El escuchar algo, un trabajo de principio a fin, que ahora también es otras cosas que se ha perdido, pero que también, por ejemplo, en vuestro caso, creo que es un disco que merece la pena ser escuchado por lo menos una o dos veces. De principio a fin, pues escúchate las 4 canciones que más te gusten o las 2 que más te gusten y el resto pues de vez en cuando. Pero que se pierde mucho eso y joder, salvo trabajos que, como digo yo, de estos discos que salen 12 canciones y se han publicado 50 singles, pero trabajos con más sentido que gana muchísimo más cuando entiendes todo el camino que hay ahí también. Que haya habido. Total. Es que cada vez es más extraño. A mí me gusta mucho todavía escuchar discos enteros. Por ejemplo, me gusta mucho salir a correr y ponerme un disco e ir corriendo con un disco y hacer justo la carrera lo que dura el disco. O Claro. también en casa, pues ponerme un disco para una tarea y estar con ella de fondo. A mí sí que me gusta, la verdad, ponerme discos enteros. Yo lo disfruto mucho. Al final, todo lo que decías del tema de redes, de Spotify y demás, ¿no? Del estar salgando continuamente, está potenciando un modelo de publicaciones, iba a decir de negocio, pero casi de publicaciones, que es un poco diferente, ¿no? Que es al final el single a single. De hecho, mucha gente nos ha dicho, pero qué locura estáis haciendo. O sea, ¿cómo vais a sacar 8 canciones de las 4 solo a haber 5 singles y sacáis 4 de golpe al final, ¿no? Y era como, bueno, pues es que al final nos parece guay, porque si al final el disco tenía un concepto y un hilo conductor, pues nos apetece que eso salga como tal, ¿no? Y que tenga una entidad como disco, no como singles que la gente no se llega a enterar que esto realmente era una historieta, ¿no? Y a mí llevaba tiempo, fíjate, Julio dice que lo suele hacer, pero yo llevaba tiempo sin escuchar un disco completo hasta que hemos sacado el nuestro y cuando ya estaba todo en Spotify, me lo he puesto otra vez de tirón en el orden que lo habíamos definido. Y la verdad que, oye, una sonrisa, fíjate que yo me saqué la sonrisa a mí mismo, ¿no? O que nos la saquemos a nosotros mismos, pero yo conseguí sacar otra vez la sonrisa escuchándolo de tirón. Es También hay que... un tema que ha hecho Spotify ahora que a mí me parece terrorífico. Una de las últimas funcionalidades es que tú puedes ver un disco y lo puedes consumir como si fueran TikToks. Te saca el Sí, vídeo del estribillo ¿Perdón? y vas dando para arriba y pasas al siguiente estribillo, siguiente y te puedes escuchar un disco, pues eso, como si fueran TikTok en 10 segundos. Y me parece horroroso porque es una manera de no disfrutar nada de las canciones, ya no escucharlas enteras ni, vamos, bueno, me parece un horror de funcionalidad. Hostia, no sabía esa. bueno, es que Julio está la última. Es O para sea, consumir música como si fueran reels de TikTok, pero vamos, pero claro, va directo al estribillo con el vídeo del Canvas de Spotify y vas haciendo así y te pasas todo el disco, pues eso, en 10 deslizamientos y ya está. Julio, como buen softwareero, no está en el equipo de desarrollo de Spotify ni de Instagram, pero te puede contar lo que va a haber de novedades el próximo mes. Pues mira, me alegra que me lo digas y al mismo tiempo te digo una cosa, me da pena que me lo digas porque prefería vivir en esta ignorancia de que había esa funcionalidad, que lógicamente no
iba a decir no, sí, soy demasiado curioso y la voy a ir a probar Y para la ver. mirarás, ¿no? Sí, sí, iba a decir que no, pero sí, la voy a ir a probar. O sea, voy a ver qué es eso y diré, vaya puta mierda, seguramente, porque no tiene nada que ver. Yo, mira, por ejemplo, yo ahora, de un tiempo para aquí, me compré mi tocadiscos, me compro mis vinilos y yo siempre digo, tengo un amigo que él tiene una colección de vinilos de la hostia, un equipo de sonido increíble. Y él siempre se compra los vinilos y me inculcó un poco el gusto por esto, es decir, sentarte en tu silla, en el sofá, tumbarte en la cama incluso, poner el vinilo con tu cervecita, tu café, tu agua, lo que sea, y escucharlo disfrutando, porque al final en Spotify lo escuchas, pero te distraes de otra manera. El vinilo te obliga a estar atento porque llega un momento en el que para la música y si quieres seguir escuchando tienes que darle la vuelta. No, Total. no hay más y tienes que estar ahí al 100%. Vuestro trabajo. Decía que pregunté vuestro trabajo. Tengo aquí apuntado varias frases de las canciones porque, eh, joder, decía que me interesa mucho porque es un disco el vuestro que obliga a estar atento a la letra, a estar atento a la música, pero la letra inevitablemente te lleva a... Hostia, que a lo mejor estás escuchando de, de fondo como en una playlist que suena y de repente es una canción vuestra y obliga, porque claro, de repente escuchas en Terraplanistas decir que Jordi Hurtado no es humano, que Ana Obregón explotó en un avión, Mermelada de fresa, Ricky Martin es sorpresa, sorpresa, Elvis sigue vivo, actúa por leches en venidor. Eh, Referencias claro, yo lo decía justo en los 90, son referencias que más o menos igual me pillaron justito o no, pero son referencias que yo, por ejemplo, las pillo Claro. y claro, dices tú, ostras, ¿por qué? O sea, me encanta esto que está pasando aquí. Pues tal cual. Nos apetecía un poco hacer un repaso por los bulos de la historia de España que vimos en nuestra infancia y ahí fuimos bulo tras bulo por un poco todos los que fuimos encontrando y recordando. Por ejemplo, el de la Obregón. Yo, hasta que hicimos la canción, pensaba que era real. No era consciente que era un bulo lo de que Ana Obregón explotaron los coches en un avión. Yo pensaba Claro, que es era... que nos obligó a documentarnos. Entonces, Yo lo pensaba hasta no hace mucho tampoco, ¿eh? O sea, yo también tenía idea de que eso pasaba de verdad. Totalmente. pues Sí, no fue hemos así. venido a desmentirlo para ayudar a Ana Obregón. Hemos venido aquí a... Tengo otra mala noticia, chicos, es que Luis no está vivo. Pues yo te juro que lo vi. Yo te juro que lo vi. Igual que el vídeo de Ricky Martin, o lo vi el otro día. El vídeo de Ricky Martin lo vi yo. Pero está guay porque decías al principio, o sea, haces una canción de risa, una canción así muy distendida, pero que al mismo tiempo hay una crítica. O sea, estés criticando Sí, los bulos de es, antes y los bulos de ahora, que es algo que sigue estando ahí. es una canción que, oye, con más acierto o menos, es un pelín ácida y al final partimos del ghosting, ¿no? Y como cuando te están haciendo ghosting, pues llega un momento que, ya sea por tema de autoconfianza, de paranoia personal, uno se vuelve ya loco Hmm. y busca el consuelo, el apoyo y la confianza que le falta en alguien, ¿no? O en algo. Y entonces, como pues eso, te vas a las redes sociales, te vas al foro coches o empiezas y ya te empiezas a creer todo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, vino toda la idea de, bueno, vamos a hablar de los bulos históricos y pues, Y después, así que nada. quiero comentar solo dos canciones, así como muy necesarias, por ejemplo, esta, Boca Chancla, con ese pisacharco, ese Boca Chancla, soplagaitas, vendemotos, pintamonas, que claro, vosotros no seréis de mandar a la mierda a la gente, pero aquí realmente nos dais al público una serie de adjetivos con los cuales, aparte ahora, Es un diccionario. te digo una cosa, tú dices a un chaval de 20 años, le dices vendemotos y hasta se piensa que le estás diciendo algo positivo, seguramente que no es capaz de entender que no es tan bonito la palabra como puede sonarle. Sí, decíamos que es la canción que haría llorar de emoción a la RAE, ¿no? Por todos estos insultos que están en desuso. A la RAE y al... Joder, ¿cómo se llama el escritor este? El Pérez Reverte. Al reverte. Al Reverte, seguro si escucha esta canción dice, esto es gente de bien, estos son españoles de bien que hacen canciones como tiene que ser. Pues es que nosotros somos mucho de esos insultos. Entonces, pues en algún momento que salió así el insulto, Julio dijo, pero tío, o sea, Claro, es que ¿qué coño es? Jorge usa estas palabras de manera no irónica, él las usa en su vida diaria. Entonces a mí me pareció muy gracioso y dije, estoy metiendo en una canción, Jorge, porque la gente ya no insulta así. Pero, ¿os fijáis? Porque justamente ayer leí en Twitter, porque claro, ahora los jóvenes usan palabras o
por ejemplo, que dice como bro, están todo el rato bro, y ponía alguien que decía, sí, bueno, tú ahora los chavales dicen bro, a ti te parece raro, pero tú hace unos años decías tío, decías tía, estás todo el rato con esto, y lo mismo con insultos o palabras modernas que hay ahora, que te O pones a sea, pensar y dices tú, ostras, ¿qué palabras más raras usan ahora los chavales? Pero aquí tenemos una buena lista de palabras que usábamos nosotros y que seguimos usando algunos o seguís usando algunos que de aquellas nos parecían normales y seguro que nuestros padres también decían, joder, vaya palabras usan ahora y vas para atrás, para atrás, para atrás seguro. y siempre pasó lo mismo. O sea, que cambian las palabras pero sigue habiendo lo mismo. Efectivamente, es el ciclo de la vida, ¿no? Que va cambiando. Cada generación tiene las suyas y va riéndose de las anteriores y añadiendo las suyas propias. Y tal cual, efectivamente. Y después quiero comentaros también, es que ya lo hablamos antes, salió el tema de ese vídeo que hice yo en TikTok de la canción de los 90, porque es verdad, Leticia Sabater, como que eran muchas bromas con ella, mucho meme con ella, pero que éramos mega fans de Leticia Sabater y muchos veían a Leticia Yo Sabater como también, su amor platónico. Yo era muy fan de Leticia Hombre, es que Sabater. era, es yo que era una también. superestrella, era una chica, pues oye, muy agraciada. Y, y nada, pues es que es lógico, además éramos chavales y en esa época, y claro, Y tenía vamos. mucho gancho, la forma de hablar que tenía, todo Sí, era muy... era pues como Viste, la estrella televisiva. Hmm. imposible no verla, te enganchaba muchísimo a la televisión. Claro, claro Pero que yo sí. desbloqueé un recuerdo el otro día viendo un vídeo en redes de que dentro del programa este, de uno de los programas que hacía, había como un dating show de niños. Muy Que yo no fuerte. me acordaba de eso, vi el vídeo y Yo tuve que tampoco. buscarlo a ver si era verdad. Y efectivamente, Sí, existía sí, sí, es eso que que dices tú, ostras, hablamos solo de la televisión de ahora, pero hay cosas de antes que también eran un poco peliagudas joder, es y no eras que consciente. casi yo te diría que la televisión de los 90 es bastante más bestia que la de ahora, ¿eh? Sí. Es que cuando nos pusimos, Julio y yo, un poco a documentarnos en esa realimentación de, ay, ¿te acuerdas de no sé qué? ¿Y te acuerdas de no sé cuál? ¿No? De eso que parece que ya se te ha olvidado, pero poco a poco fuimos tirando del hilo y ya nos pusimos, como decías tú, ¿no? A ver vídeos, a ver cosas y decíamos, pero tío, qué locura, es que esto ahora mismo, o sea, sería impensable, tío, estarían en la cárcel directamente con estas cosas en prime time, además, tío, es que estabas hablando de hora punta. Sí, hablábamos de programas en los que estaba todo el tiempo chicas en ropa interior, el de bueno, Noche de Fiesta en la 1, incluso en la 1, en Telecinco, bueno, que salía lo de Jesús Gil con las chicas en el jacuzzi también, Las por ejemplo, mamachicho, todo el... el, el Cacao Maravillado, el Bueno, es contacto, que la, contacto de Bertino Osborne. la letra de Mamachicho, Es que Mamachicho me toca. Es que cosas que ahora, lógicamente, hay que comentar muchas cosas, ¿no? De las letras actuales del reggaetón y demás, pero claro, te pones a pensar precisamente en estas letras antiguas, en estas letras que de niños le escuchabas y ni tus padres ni tú eras consciente de lo que había y dices tú, vale, ahora el reggaetón es machista, hay letras criticables, hay muchas cosas que hablar, lógicamente, pero ostras, que nosotros crecimos escuchando esto y eran los más... O sea, tú veías las más machicho y no pasaba nada, porque ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de malo? Veías a Jesús Gil en la piscina y no había nada malo en eso. O sea, Exactamente. no veías nada raro. De Yo ahí creo vino el billo. Yo creo que el hecho de que ahora nos choque tanto ver estas cosas es una buena señal de que como sociedad hemos avanzado mucho, que Hemos a veces parece que evolucionado. no, que dices es que no avanzamos nada, estamos siempre igual, pero ahora ves estos vídeos y dices, ah, pues igual sí que ha habido cierto avance, porque viendo todo esto ahora es como que sería imposible que ahora estuviera esto en la televisión. Entonces sí que vemos que, oye, pues algo sí que... Una evolución social, eso está guay. Pues yo Efectivamente. decía que de ahí vino el billo, el tema de demasiado bien a nuestros 30 para lo que vivimos en los 90, Sí. porque es que es como un poco decir, joder, tío, hablamos de las enfermedades mentales, el trabajo, ¿no? Un poco la relación buena entre el tiempo para uno mismo y tal, pero cojones, lo que hemos vivido como niños con estas cosas así metidas en el subconsciente, viéndolas en la tele, ojito, ¿eh? Mira, dentro de este trabajo, porque demasiado bien estamos a nuestros 30 para todo lo que hemos vivido, pero dentro de este trabajo de investigación, de venga, vamos a buscar a ver estas cosas, ¿te acuerdas de? Vamos a buscar, vamos a comprobar si es así, vamos a no sé qué. ¿Qué recuerdos más raros o más inesperados os vinieron que a lo mejor de esa infancia, esa adolescencia, que estabais haciendo y dijisteis, hostia, ¿te acuerdas cuando vimos esto en la tele o cuando hicimos esto en el parque o cuando no sé qué? ¿Qué es lo más? Porque seguro que algún recuerdo así muy Sí, sí, raro sí, sí, os vino a sí. la mente. Yo recordaba muchos del diario de Patricia, fíjate, sí que recuerdo que pasar por casa, estar mi madre viendo, yo pasar por allí y ver Oh, escenas de decir,
¿qué es esto? De pues, O la qué mujer dramón, que ¿no? conoció un señor por internet, o Embarazada me en la llegaba a decir, piscina. pero ¿quién es usted? ¿No? Hay un montón de señoras mayores que había historias buenísimas, la verdad. Yo recuerdo muchas que me impactaron mucho de verlas, de decir, ¿qué está pasando aquí? O lo de corridas para mujeres de Jesulín de Ubrique, o sea, cuando lo estuvimos recordando y buscando y tal. Y es que estábamos tú y yo, recuerdo viendo los vídeos de YouTube diciendo, esto era verdad, ¿no te acuerdas? Y como eso, que en el momento no le dabas el clic que ahora mismo, pues que vamos, se te encienden todas las alarmas, según lo estás viendo, ¿no? Y ya última canción, así que hablar por un poco también que es curioso lo que voy a decir, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando por videollamada y ahora los grupos estáis con presencia en redes, todos tenemos presencia en redes y demás. Eso de un millón de amigos, de decir que ahora que tengo un curro en casa no me hace falta vernos de forma presencial, si yo soy feliz solo con internet, quiero tener un millón de amigos, hablar por redes, salir de fiesta por el metaverso es divertido, que también decís ahí en la canción, porque yo me acuerdo, por ejemplo, escuchar esa canción me vino también un poco a la mente de estas, el chat de Terra, el Haribo todas esas cosas que ahora parece que, joder, Messenger. están los Y el chavales Second todos con Life. el móvil, están los chavales con el móvil, y tú salías del colegio, del instituto, te ibas a casa, te conectabas en el Messenger, mandabas un vidito ahí para que te hiciesen caso, entrabas en el chat de Terra, echabas en no sé qué, el IRL, Total. y es lo mismo, o sea, hay cambios, ¿no? Pero también estamos enganchados a entrar en ese ciberhotel ahí con los muñequitos para hablar con gente. O sea, era algo que todos Totalmente. teníamos también. También había un punto irónico, ¿eh? En la letra de la canción, o sea, al final un poco como se nos puede llegar a ir la pinza con todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, porque de verdad que estás ahí en ese mundo virtual y ves una Bueno, realidad lo que no sacábamos es. claro, lo sacábamos ahí a las tonterías, ¿no? De eso, vas en el metro y huele mal, ¿no? Y Pero sí, efectivamente lo que has dicho también nos trajo mucha nostalgia a nosotros al recordar esta época y acabar el colegio y decir, pues nada, nos vemos ahora en el Messenger, ¿no? Entonces te ibas a casa, claro. te conectabas al Messenger a hablar con la misma gente que Con estabas la que en clase, estabas. pero todos en el Messenger, efectivamente. Y en Y el chat de Gmail, ¿te acuerdas? Las hablabas que uno liamos con el con el otro, chat de era Gmail. todo. Sí, sí, pues eso, era... Es que cuántas. Es que es increíble, o sea, te puedes a recordar todo eso y yo te digo una cosa, pagaría, bueno, no pagaría porque no tengo ahora mismo mucho dinero tampoco, pero haría lo que pudiese para volver a esa época, a vivir muchas de esas cosas por primera vez, porque, joder, tenía su gracia. Realmente, todos seguramente vivimos nuestras circunstancias, ¿no? Pero toda esa época tenía su chicha, su alegría también. Claro que sí. Totalmente. Igual que el momento de querer hablar con alguien y darle un toque al móvil para que te llamara a él y cosas así, ¿no? Los bonos de mensajes, Total. tenías un número de mensajes al día o demás, que pagabas no sé cuánto era y Sí. tenías un número de mensajes limitado. En nuestra primera canción que sacamos, la de Dueles, decimos esa frase que es yo echo de menos tus SMS, ¿no? Porque era muy divertido también la forma de comunicarnos con los 120 caracteres, sin espacios, usando formas, las Buah, era, abreviaturas, todo. era toda una ciencia escribir aprovechando todos los caracteres, ¿no? Anda que no evolucionó la escritura buscando cómo quitar letras, pero que al leerlo se pudiese Claro. Se entender. pudiese entender. Cada Yo mensaje era era de 25 escribir, pesetas. claro, Claro, hay que meterlo todo en 25 pesetas, si no pagabas más, claro. claro, yo era de quitar todos los espacios y empezar todas las palabras con mayúscula, bueno, quitarte todas las vocales, bueno, una cosa loca. Había que evolucionar. Mira, tenéis el disco en el mercado, ya está el disco listo. Estabais hablando antes que tenéis ya un poco preparando los directos. ¿Qué tenemos ahí en el horizonte? ¿Qué se puede contar o qué no se puede contar, pero que estéis trabajando en cuanto a... Claro, saquéis el trabajo, ahora ya es nuestro, ya está liberado, ya lo habéis soltado del zulo para que sea todo nuestro. Y ahora esta segunda etapa, que es que lo conozcamos, que se pueda presentar, ¿qué hay ahí en el horizonte? Pues sí, nos encantaría llevarlo por toda España, así que a toda la gente que nos escuche, estamos deseando ir a tu ciudad a, a tocarlo por allí. Tenemos confirmado de momento el 30 de noviembre en Madrid, que es un domingo, va a ser prontito, 8 de la tarde o así, para que la siguiente pueda trabajar sin problema. Luego tenemos el 12 de diciembre en Málaga, que no me acuerdo qué día en que caes, no sé si es un sábado o un viernes, no me acuerdo, viernes o sábado creo que es. Creo que es viernes. Perfecto. Y luego tenemos dos más ya en el mes de julio, pero no están anunciados todavía, entonces no podemos decirlos, pero uno va a estar por Galicia y otro por Andalucía, que están ya para julio también. Eso de escuchar Galicia acaba de ser música para mis oídos y nunca mejor dicho, ¿eh? Pues
Sabes cuándo nos podemos ver ya entonces. Eso ya me interesa porque yo tengo, siempre lo digo, una máxima, que es todos los que venís a mi casa virtual, que es este humilde canal, yo tengo la necesidad de veros en directo. Me gusta Qué o no guay. me gusta el proyecto, en este caso me gusta mucho, con lo cual más necesidad, pero como, vale, vosotros venís a mi canal, yo tengo que veros en directo. Claro, los grupos que no sois de Galicia es mucho más complicado y por eso cuando ha pasado que algún grupo ha venido aquí es como, por favor, tengo que hacer todo lo posible, o sea, me libero la agenda porque esta fecha tiene que ser. Porque claro, vosotros en el escenario, hablamos antes un poco de la evolución, de cómo cambió el directo, imagino que con las letras que tenéis además, con cómo es vuestra música, con todo este mensaje, estas críticas ocultas, pero también estas letras divertidas, supongo que los directos para vosotros es lo más bonito que tenéis, ¿no? El proceso de crearlas está bien, pero poder llevarlas en directo, ver a la gente bailar, disfrutar y cantarla a vosotros, tiene que ser algo muy especial. Es muy guay porque es un reto siempre, o sea, siempre hay alguna aventura que ocurre, ¿vale? Ya sea desde el punto de vista técnico, logístico, siempre alguna cosa ocurre, o sea, no hay concierto perfecto, entonces eso te lleva en un punto como de al límite, ¿no? De a ver qué ocurrirá esta vez y a ver cómo salimos adelante con ello. Eso es una parte. La otra es la parte de disfrutar como de consecución, ¿no? Es como cuando tú, pues igual que se publicas un disco, ¿no? Es la consecución, poderlo tocar en directo, es como ese momento de tenerlo y poderlo disfrutar. Y luego la otra es ver las caras de la gente, poder vivir esa reacción y en parajes muchas veces muy guays, ¿no? Ya sean salas que siempre te han llamado la atención y siempre has dicho, cómo molaría tocar en esta sala, o directamente en sitios y festivales que dices, joder, algún día yo quiero poder tocar encima de ese escenario, ¿no? Y cuando se va cumpliendo y lo vas consiguiendo, pues es una pasada. Y luego hay otra que al final no deja de ser, que es pasar horas juntos, Julio y yo, en las que cargamos el coche de fin de semana y nos vamos a tocar por ahí. Y es al final, pues, como nosotros decimos, nuestro fin de semana de colegas, ¿no? Y al final es como nuestros días de vacaciones, Que eso, que sea para currar. que eso es lo bonito también, ¿no? Porque Sí, yo Total. creo que lo que hablabas un poco al principio, dentro de lo complicado que puede ser esta industria, de lo difícil que es tener un proyecto, de lo complicado que es poder salir a girar, pues más allá de cómo salga el concierto incluso, de cuánta gente hay o cuánta gente no y todo esto, que más allá de eso está el ir juntos, el compartir esas horas, compartir la noche, compartir los nervios, compartir, ha salido bien, la alegría, ha salido mal, pues consolarse unos con otros, que la música, el proyecto al final es una excusa para que dos amigos, además en vuestro caso, de hace 2 años, que es cuando salisteis cuando conocisteis en la universidad hace 2 añitos, pues Hace nada, un par de meses. que sigáis compartiendo eso también tiene que ser, joder, muy guay Sí. el pasar tanto tiempo juntos, claro. Y ponerle cara a la gente, que también mola mucho el estar meses hablando con alguien por redes y de repente ir a una ciudad, que venga esa persona, que se te acerque y diga, oye, que es que soy fulanito. Y dice, anda, coño, que ya te ponemos cara, por fin. Mira, de todos estos directos, si yo os pregunto por un personaje de estas épocas que estamos hablando, con quien compartir escenario, ¿con quién os gustaría poder hacer una colaboración? Hombre, molaría mucho Bertino Osborne. Sería tenía un toque rancio guay. Sería curioso, cuanto menos, ¿eh? No, en serio. Ahora hablando en serio, nos encantaría con muchísima gente. No sé ni por dónde empezar. Nos encantaría, por ejemplo, a mí Rigoberta Bandini, por ejemplo, me encantaría. La Casa Azul también, Guille Milky Way. Me encantaría también Del Aporte, por ejemplo. No Sí, sé. pero esos son actuales, ¿eh? Eso no son gente de los 90, Bueno, macho. la, ¿Qué ibas a Casa decir, Azul Leticia? la Casa Azul lleva 25 Bueno, la años. Casa Azul lleva ya un La recorrido pregunta era de potente. los 90, no me he enterado yo. Entonces, la pregunta era antiguos. Sí, más antiguos, pero bueno, de hecho la siguiente pregunta iba a ser actuales, o sea que... Ah, perdón. Que bien, bien, no, o Pues sea, mira, ya has respondido. ya está más quitado el trabajo, o sea, perfecto. Ya se la has pisado. Muy bien. Antiguos OBK también diría yo que a mí me gustaba. Mira, Obeca muy guay también. Y Hombre, Fangoria también con Alaska molaría Fangoria mucho. también. Y sí, Sin with Sebastian, por ejemplo, también eran muy guays. Y no sé, hay mucha gente que molaba Y mucho. con Leticia Sabater, no, Julio. También. Es que yo os iba a decir, digo, con Con, Leticia Sabater... con Sonia y Selena, Hombre, a muerte. Sonia y Selena, con Azúcar Moreno. También. Sería maravilloso, sería maravilloso. Oye, con Sonia y Selena estaría muy bien, ¿eh? Sonia y Selena, si nos escucháis, estamos aquí muy predispuestos. Exactamente. Además, ahora que han vuelto a la música, Por eso. que están Claro. otra vez activas, joder, qué mejor Julio, que... Julio es el moreno y yo el rubio.
Además, han vuelto a la música, seguramente han perdido por culpa de estar inactivas, han perdido fans, que mejor que unirse a un grupo que está emergiendo, que está creciendo, para Efectivamente. volver a ser alguien en la industria. O sea, Al ya está. estrellato, para volver al estrellato. Y Vamos a darles ese empujoncito que necesitan para volver a donde se merecen, efectivamente. cuidado, Sea cual sea, ¿no? El que se merecen. claro, ahí ya que vayan a donde tengan que ir, ahí ya el futuro dirá dónde tienen que acabar. Y actuales ya dijiste un poquito, ¿no? Pero, joder, pues mira, un Delaporte, por ejemplo, podría, Sí, podría quedar guay. Realmente una colaboración, tú peleas con una vaca del aporte. Oye, fuera coñas, la veo como interesante por sonidos que tenéis cada uno, ¿eh? O sea, podría ser divertido esa unión. hombre, molaría mucho. Además, Sandra, jo, es una máquina. O sea, Y Sergi, sí, nos y encanta. Sergi, Somos muy sí. fans de los dos, con lo cual nos encantaría hacer algo con ellos, la verdad. Y ya por ir poniendo el final a esta charla, si yo ahora os pregunto a cada uno de vosotros por gustos musicales que tenéis, más allá de lo que haya podido un poco influir en el proyecto por estos proyectos que hemos hablado, ¿qué me recomendaríais o qué me diríais cada uno de vosotros? Uf. Esta A mí me pregunta es gusta. A mí me jodida. gusta. Ya, total. No, para que va. El tema es acertar para que te guste. Tendríamos que pillarte ahí el punto también, porque nosotros es que somos unos personajes, ¿eh? Nosotros escuchamos mucho tipo de música, Pero eso, pero eso es entonces maravilloso. te podríamos sorprender. O sea, quiero decir, tú a lo mejor te imaginas que, no sé, pues a lo mejor no sé qué tipo de música te esperas que escuchemos normalmente, ¿no? Pero pues a lo mejor dices, pues sois de indie. Pues a lo mejor te das una sorpresa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Editors, que siempre me han parecido muy curiosos todos sus discos. Además, su evolución hacia la parte más oscura, más electrónica, me gustaban en la parte más indie, pero también me gusta mucho su evolución últimamente hacia cosas muy oscuras y muy electrónicas. Me ha gustado mucho también, la verdad, por ejemplo. También hemos sido mucho de Berto, de Tudor Cinema Club, o sea, de Fábula, yo que sé, por ejemplo, ¿vale? Que ya es un grupo que no existe. Al final, bueno, yo también me encanta el rock, me encanta el blues, o sea, si te vas a los clásicos, te vas a un Eric Clapton, pues me flipa, te vas a un John Mayer, me encanta, o sea, ya más guitarristas, ¿no? Más... Pero por eso te digo que tenemos al final todo tipo de estilos. Y un placer culpable tipo, pues sin ironía, escucho a Leticia Sabater en mi casa y lo disfruto, escucho un Kiko Rivera y lo disfruto, que yo reconozco que lo hago, vale, o sea, yo de hecho, por culpa del fútbol, del Deportivo de La Coruña, que tengo una canción de Kiko Rivera que no me la saco de la cabeza, o no me la sacaba, que estaba pensando ahora y no me acuerdo de la letra, ya creo que ya me la saqué, así que no voy a hablar mucho del tema, pero me la escuchaba, de hecho fue de mis canciones más escuchadas en el Wrapped de Spotify, por culpa del fútbol, la ponían en el estadio, los jugadores y demás. ¿Hay algo así de ese estilo que digáis? Pues yo sé que esto es una mierda, que esto no es lo que a lo mejor sería... Bueno, mierda no sé si es la palabra, porque creo que es mierda musicalmente. Yo creo que no hay nada. Hay cosas más raras o menos raras, pero hay algo así. Que la gente diga, qué asco, y vosotros digáis, pues yo lo escucho y lo gozo. A mí me ocurre mucho con música de los peques, que a mí me ponen la Lola, por ejemplo. Últimamente la mía pequeña está con la Lola, que vamos, todo el día en Spotify. La vaca Lola, Y, ¿no? ¿O no? no, la Bacolona no, la Lola. La Ah. Lola es una canción de Eurovisión Junior del año pasado. Pero esa es un temazo, esa es buenísima. Por eso te digo, pero es que lo voy a contar ahora, que te me has adelantado, me has hecho un spoiler. Y que es verdad que al principio decía, madre mía, qué pesadez, pero oye, yo no sé si es por eso que dicen que una canción tú cuando la escuchas 7 veces ya te parece bien. Sí. Y oye, pues muy bien. Esta no la escribió Marwan, además, alguien sí, escribió alguien que sabía mucho. Es que yo cuando la vi dije, esto es un temazo muy bien escrito, además, sí. Puede ser. No me acuerdo Sí. pero fue alguien que yo dije, ¿qué nivel? Puede ser, sí. Es que, a ver, a mí me pasa ahora con mi ahijada, que tiene 3 añitos. Claro, pues son las edades. Y no tanto canciones a lo mejor más infantiles, pero hay una que es Pachá Pachá, no sé, bueno, que tiene un estribillo así, que es de alguien así medio famoso, que yo esa canción la odiaba. Y mi ahijada, pues por lo que sea, claro, le ha gustado el estribillo y de repente estás con ella y canta el estribillo. Y yo ahora escucho la canción y la disfruto porque me acuerdo de mi ahijada y digo, Claro. pues no está tan mal. Pues mira, pues Claro. sí que está bien. Eso cuando te ves si no te ves con Taylor Swift o Aitana o cosas así, ¿no? Que a mí me pasa también aquí. Bueno, yo tengo que decir que yo vi a Aitana en directo en un festival y
yo iba con la mente de, a ver qué es esto, me fui para atrás de todo el festival diciendo, "Va", Ojito, pues y cuidado, tengo ahí, que decir que... ahí, Aitana es una máquina, o sea, como profesional de interpretación y tal, y cantante es una máquina. Y luego los musicazos que lleva también. De hecho, yo al guitarrista le conozco porque fue profesor mío y tal. Y madre mía, o sea, son unas máquinas. Es que muchas veces, yo decía antes, malamente decía música que puede ser más mierda, porque al final usamos malamente esta palabra de música que es mierda Es y, difícil, es difícil. y realmente te pones a pensar y toda la música tiene algo y además yo creo que estoy más convencido de que si hay un público que escucha algo, eh, ¿qué vas a decir tú? Hay un momento para todos los tipos de música, yo creo. Es como cuando nosotros tenemos la de Benigo rotundamente a bailar reggaetón, ¿no? Que es un poco la coña y la sátira al tema de, oye, también para el reggaetón hay un momento, ¿no? Y pasa un poco lo mismo, incluso en nuestra música. Hay mucha gente que dice, joder, es que vuestra música, es que parecéis humoristas en vez de músicos, ¿no? Y digo, bueno, pues oye, cada uno encuentra la parte interesante de lo que escucha en lo que quiere, ¿no? Hay gente que lo escucha en las letras, gente que lo escucha en la producción, gente que lo escucha, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es que al final Y sí, hay música, yo tengo y como yo, mucha gente, mis listas de esta canción es cuando quiero llorar, esta canción es cuando quiero divertirme, sí, esta canción o esta música es cuando simplemente quiero una compañía que no me pida estar atento, que me entretenga, que me guste la melodía o que me guste la voz o que me guste total. tal. Y después está esa música que te la ponen a las 4 de la mañana mientras estás cerrando el garito y la gozas. O aquí que somos muy de orquestas, muy de verbenas aquí en Galicia, pues estas míticas canciones de rock que a lo mejor no escuchabas y te las ponen la Claro. orquesta a las 2 de la mañana y cantas Los Suaves o cantas A no voz sé en qué, grito, a voz y dices tú, claro, "Uf, qué temazo", te claro. agarras a tu colega y lo disfrutas como el mayor éxito de la vida musical y a lo mejor es Así una es. canción que nunca te gustó, pero en ese momento pues la gozas. O que no te pondrías en casa en ningún momento, totalmente, pero en un contexto determinado, lo que tú dices, ¿no? Para dejarse la garganta allá en el final de la fiesta, claro que sí. ¿Hay algún artista que, por ahí decir de no ponerse en casa, a mí me pasa con varios artistas, algún artista que tú no escuches nunca en casa, pero que si lo ves en directo dices, sí me gusta verlo? Es que en directo nos pasa que Pues, todo lo que vemos nos suele gustar. Es verdad que al claro, final en directo siempre hay algo que dices, o cómo canta, o cómo tocan, o cómo. Siempre hay claro, algo que disfrutar exactamente. en directo, yo Eh, creo, ¿no? Siempre que vemos Como, algo, siempre hay algo que apreciar. como nos gustan mucho todas las partes técnicas y demás, siempre. O sea, yo, por ejemplo, te diría Melendi. Melendi a mí, lo siento, pero o sea, no me entra, ¿no? Por distintas circunstancias. Pero estoy seguro que yo voy a ver a un concierto a Melendi, ya sea por casualidad, porque aparece por allí o porque yo aparezco por allí, y seguro que te diría, ah, pues oye, no está tan mal. A ver, como fan de Melendi, reconozco y entiendo perfectamente tu opinión y te aseguro que yo he estado ahora en un festival en Lugo, salió él a cantar y era unánime. O sea, tú escuchabas los comentarios de vaya mierda Melendi el que Claro. esté aquí y salió a cantar y la gente te cantaba sus Y todo el mundo canciones lo cantó. Bueno, y es se puso que, a cantar el nano la canción de Alonso y todo el mundo a grito pelado. claro, es que tiene canciones que al final son historia al final de la historia de las canciones de España. O sea, al final. Mira, sería, no sé si un sueño o un momento bueno que la gente dentro de 10 años, de 15 años, pensase así de vosotros, que diga, joder, tú pelas como una vaca, vaya mierda, pero que al mismo tiempo vuestras Son canciones historia sean viva, ¿no? historia de la música. Sería Sería como muy bien. un objetivo igual que no os planteasteis Pues, nunca, hombre, pero que ahora decís, pues mira, no estaría mal. Sí, como sería brutal. a mí me encantaría tener el sitio que tienen ahora las Bistec, por ejemplo, que la gente dijera, jolín, no, ni cuando no triunfaron, pero molaban un montón. ¿No? Hay un reconocimiento ahora unánime a las Bistec, pues me encantaría tener ese reconocimiento en algún momento a ese nivel. Claro, yo creo que eso significaría dos cosas muy guays, y es una que estamos vivos, esa estaría bien, porque así no se te olvidan de Que es ti. importante, quieras que no. Y la otra, claro, y la otra es que hemos conseguido hacer más de las canciones que ya hemos sacado. Es decir, que hay algo después de 8 canciones para mandarte a la mierda, ha habido algo, ¿no? Entonces, eso, las dos cosas son muy buenas noticias. Y la tercera, que mira, fíjate, no lo había pensado, es que Julio y yo nos seguimos hablando. A pesar de que se meta conmigo porque no había puesto el cargador del móvil o si me iba a quedar sin batería, pues fíjate, claro, a pesar de parecer una pareja que se pelea, Bueno, que sigamos en ello. os digo una cosa. Sí, lo voy a decir que me voy a ganar haters por esto que voy a decir, pero Oasis. Oasis a muy poca gente le gustaban hace unos años, por mucho que ahora todo el mundo diga. Se enfadan. Y ahora vuelven y es el grupo favorito de gente que yo nunca les había escuchado hablar de Oasis. Podéis plantearlo también como táctica en el futuro, dentro de unos años. Igual. Claro, Oye, pues nada, sí.
Si en algún momento nos hace falta dinero, volvemos. Es decir, os peleáis, ¿Cómo estáis así? un par de añitos y para adelante. O sea, opciones que tenéis es enfadaros Una pelea como banda, simulada. decir, venga, nos enfadamos y volvemos, ay, nos hemos alineado, o decir, acabamos el grupo, acabamos tu peleas como una vaca y al día siguiente anunciáis, tú te abrazas como una vaca o algo así y ya está, que Por también es ejemplo, algo que se lleva exactamente. mucho La, eso. la, la continuación, ¿no? Hacéis eso. Chicos, de verdad, no os quiero robar mucho más tiempo. Eh, Esta es vuestra casa, para lo que queráis. Muchas Agradecido gracias, mil Daniel. porque aceptaseis pasar por aquí, por esta charla que ha servido también de hablar de vuestra música, pero también de recordar y de vivir épocas no tan antiguas, pero épocas también divertidas que están ahí y que siempre viene bien tener en la mente. Y espero sinceramente que hayáis pasado un ratito tan agradable y tan, por lo menos, la mitad divertido como son vuestras canciones. Lo hemos Pues pasado muchas muy bien, hemos gracias. estado súper a gusto. Muchísimas gracias por invitarnos a tu rincón, Daniel. Igual, comparto absolutamente todo lo que ha dicho Julio. Mil gracias, ha sido un rato súper agradable. Bueno, yo creo que la demostración es que pues, se nos suelta la lengua, o sea que si no estuviésemos a gusto no estaríamos aquí dándole al palique. Así que nada, Yo solo espero que Melendi no vea este vídeo. Pienso hacer un clip y etiquetarlo. O sea, pienso etiquetar a Bertín Osborne y a Melendi. Y ya está. O sea, yo no me da la vida para hacer clips. y que ocurra lo que tenga que Y ocurrir. ya A lo mejor está. pon a Sandra de la Porte a ver si hace la colaboración o algo, yo qué sé. Claro, pero eso sería más O sea, bonito. Yo me gusta ver el mundo arder. claro, pero con Sandra no nos hemos metido, ¿sabes? Claro, Pero que si quieres nos metemos ahora. es que yo lo que quiero es sacar un clip que genere polémica, que nos haga virales a vosotros y a Claro. mí. O sea, yo lo que quiero es la viralidad. Joder. Y ya está la bronca, que es Pues lo ya que se está, lleva pues en adelante. redes. Pues estamos a tope, vamos a Tú ello. dale. Vale. No, pero de verdad, mil gracias. En descripciones, que esto siempre lo digo al final y es algo que debería decir al principio. O sea, yo me preparo muy poco me preparo las entrevistas, pero no me preparo las preguntas. Pero debería prepararme el decir al principio que en la descripción están vuestras redes, vuestras plataformas para que escuchen. Pero bueno, si alguien ha llegado hasta aquí, pues que lo sepa, que ahí va a estar todos los accesos para poder saber más sobre Tu peleas como una vaca, sobre esos conciertos anunciados, esos conciertos futuros que vayan a venir. Y en lo que respecta a mi canal, llevamos 10 entrevistas de esta quinta temporada. Se viene un mes de octubre muy chulo. Me está costando, como decía el otro día, decía en redes, que me está costando cuadrar agendas, pero tengo muy claro en esta temporada, sé quién quiero que venga en cada momento y estoy empecinado en que sea esa gente. Y si sale tal cual como lo tengo planeado, va a ser un octubre que está siendo muy guay, pero lo que viene también va a ser muy grande. Así que, gente, gracias por estar. Como siempre digo, apoyar a las bandas que vienen por aquí, apoyar a Tu peleas como una vaca, un like, un comentario, un compartir, que no cuesta nada. Si os gusta, mandárselo a la gente. Y la última frase ya, sí o sí de despedida, es que nos vemos donde haya música en directo, porque la vida sin música es una puta mierda. Hasta luego, gente.